Muy bien, queridos. Entonces, en la clase del día de hoy nosotros vamos a profundizar en los personajes, ¿ya? De los textos narrativos. Por eso el objetivo que está centrado en el OA8 de los objetivos priorizados del Estado, vamos a interpretar un relato considerando cuando sea pertinente la caracterización de sus personajes, ¿ya? Las personas que están asistiendo a esta clase online, este es el momento para que pasemos la lista y ustedes en el chat coloquen presente, ¿ya? Todos los que están presentes coloquen en el chat presente para que queden registrados en la lista de asistencia. Muy bien, perfecto. Excelente. Y vamos a comenzar entonces. Antes de comenzar nuestra clase, o para comenzar, mejor dicho, tenemos que recordar cuáles son los elementos que se pueden analizar en un texto narrativo. Y le voy a pedir ahí al recién llegado Maximiliano. Maximiliano, ¿estás ahí? Maximiliano. Hola, Miss. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Bien, me quedé un poquito dormido. Sí, viene recién llegando, por eso lo citamos a responder esta pregunta. Maximiliano, hoy día vamos a trabajar los personajes en los textos narrativos, pero antes de eso nosotros tenemos que recordar cuáles eran los elementos que podíamos analizar en un texto narrativo. ¿Se acuerda cuáles eran, no? Eh, o sea, los elementos que componen al texto, Ujú. ¿Sí? como el ambiente, los Ya, personajes, perfecto. eh, La em, Ujú. Te vamos a ayudar el a recordar un ambiente, poquitito. ¿Se acuerdan de esto? Esto era las cosas que nosotros podíamos analizar, tanto la forma como el fondo, ¿cierto? Lo que está mencionando el Maxi es el espacio, ¿cierto? Que tiene que ver con el ambiente, los personajes. También teníamos el narrador, ¿cierto, Maximiliano? ¿Se sí, Miss. acuerda? ¿Se acuerda cuáles eran los narradores? Las dos grandes familias. No, de eso no. Los que están adentro de la historia y fuera de la historia. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esos? El, Homodiegética y heterogética. Excelente, homodiegético y heterodiegético, perfecto. Los homos son los que están dentro de la historia, ¿cierto? Por eso homo es igual a, y los hetero son los que están fuera de la diferente. historia. Diferente, ¿cierto? Muy bien, excelente. Recuerden los que vienen recién llegando colocar presente en el chat. Paso el aviso. Muy bien, entonces ahora que recordamos los elementos que nosotros podríamos analizar de un texto narrativo, tenemos que decir que hoy día simplemente nos vamos a centrar en los personajes, ¿ya? Y para poder hablar de los personajes, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Creen que los personajes son importantes dentro de una narración? Aquí le voy a pedir a Constanza, que fue una de las últimas personas en llegar, que nos dé su opinión. Constanza, ¿estás ahí? ¿Connie? Sí, ¿Cómo está Constanza? bien, usted. Bien, también. ¿Por qué cree Constanza que podrían ser importantes los personajes dentro de una narración? ¿Qué es lo que Porque determinan ellos? son los que como transmiten las emociones Ya, y perfecto. interpretan lo que tal vez el narrador quiere contar. Ya, muy bien. Aquí viene llegando Fernando, perdón que le interrumpa Constanza. Constanza nos dice que tienen que ver con las emociones, ¿cierto? Con la interpretación de las acciones, podríamos decir, pero ahí es donde está el punto. Si no existieran los personajes, no podríamos tener un texto narrativo, porque ellos son los que llevan a cabo las acciones. Y sabemos que a partir de la acción es donde se va a marcar el conflicto. Y sin conflicto no hay texto narrativo, recuerden. Por eso, por ejemplo, este fondo marino sería simplemente un fondo marino cualquiera si no fuera por estos dos personajes. ¿Se acuerdan de esta película, no? Sí. Sí, Sí, cierto, una película icónica de Pixar, ¿cierto? Que tiene que ver con este conflicto del padre sobreprotector y el hijo que se quiere liberar y finalmente se termina perdiendo en el océano, ¿ya? Yo buscando creo, Nemo. buscando a Nemo, perfecto.
estos dos personajes no nos ayudan a entender el conflicto de la historia, y sin ellos no termina habiendo historia, ¿ya? Por eso son tan fundamentales los personajes. Los personajes nos ayudan a identificar el conflicto a partir de sus acciones, su composición psicológica, cómo ellos van reaccionando ante este conflicto, y ellos justamente son los que marcan el desenlace, por lo tanto, son fundamentales para la narración. En este sentido, podemos decir que cuando nosotros queremos caracterizar a un personaje, hay ciertos elementos que tenemos que considerar, como por ejemplo, a veces el nombre de los personajes, porque ya sea humano o no, a veces los nombres identifican ciertas características o representan ciertos símbolos del personaje, como por ejemplo, tenemos un personaje icónico de la literatura infantil que es Maléfica. Sabemos que el nombre Maléfica está asociado con elementos malignos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos una relación entre el nombre y las características del personaje. Así que podría ser un elemento que podríamos observar dentro de un texto narrativo. Otro elemento que nos sirve para reconocer las características de los personajes corresponde a los rasgos físicos. En ocasiones existen cualidades físicas que destacan ciertos aspectos del personaje, por ejemplo, su estatura, el color de piel, ¿cierto? Alguna deformidad también que pueda tener. Hay ciertas características que nos van a hablar también de la composición psicológica de los personajes, por eso es tan importante poder reconocerlo. Chicos, aprovecho de recordarles, voy a hacer aquí un paréntesis, de que deben apagar los micrófonos mientras estemos en esta parte, para que no tengamos un ruido molesto de fondo. Así que revisen sus micrófonos para ver si los tienen apagados. Aquí la mayoría los tienen apagados. Ahí, perfecto. Ahí estamos todos en silencio. Excelente. Y además de los rasgos psicológicos, vamos a tener los rasgos, además de los rasgos físicos, vamos a tener los rasgos psicológicos, ¿cierto? Que corresponden a la forma de ser de los personajes, ¿ya? La que se evidencia en sus reacciones y ánimo. Ojo aquí, porque existen algunos relatos donde el conflicto no va a estar determinado por las acciones de los personajes, sino a partir de los conflictos psicológicos que van a tener. Por lo tanto, los rasgos psicológicos sí terminan siendo predominantes dentro del análisis del conflicto, ¿ya? Porque ciertas conductas van a determinar algunos estereotipos también del personaje dentro de la historia. Otro elemento fundamental corresponde a los roles. Cada personaje cumple un rol social, ¿cierto? Familiar o laboral, o etcétera. Y esos roles nos van a hablar también de la posición de el personaje dentro de la historia, ¿ya? Además están los objetivos, que en muchas narraciones los objetivos están asociados a los personajes y pueden estar revestidos de ciertas valoraciones o significados anexos a la función práctica que cumplen. ¿Qué quiere decir esto? La finalidad también va a determinar ciertas características del personaje, porque primero nos va a determinar el rol que cumple, si es protagonista o antagonista. Por lo general, los antagonistas, el motivo que tienen es ir en contra del protagonista, ayudando a que éste no cumpla su objetivo final. Por lo tanto, la determinación de los objetivos dentro del relato también es importante de considerar al momento de leer una obra narrativa. Y finalmente tenemos la conducta y el lenguaje, que aquí tenemos que hablar de los comportamientos y acciones que tiene el personaje y también de su expresión verbal, que muchas veces nos van a denotar algún estereotipo que quiera construir el narrador a partir de la descripción de ese personaje, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo podemos caracterizar a los personajes a partir de la lectura? Primero tenemos que fijarnos en sus características, ¿cierto? Las que hablamos antes. Características de nombre, características físicas, psicológicas. Esas características tenemos que vincularlas necesariamente al propósito o finalidad que va a tener nuestro personaje, ¿ya? Que es el motivo. Y finalmente tenemos que encontrar la relación entre los personajes, determinar los roles, ¿ya? Si está a favor o en contra del protagonista, si es un personaje incidental, pero que va a marcar de una u otra manera, ¿cómo podríamos decirlo?
el conflicto de esta historia, hacia dónde va a ir el conflicto. Esos son elementos que nosotros no los podemos analizar de manera separada, sino que tenemos que analizarlos en conjunto. Y para eso, queridos, existen distintas formas de encontrar la caracterización de los personajes. El narrador va a jugar bastante con eso y nosotros tenemos que comportarnos aquí como una especie de detective para analizar una novela, porque vamos a tener caracterizaciones de los personajes que van a ser directas y otras caracterizaciones que van a ser indirectas. Por ejemplo, esta que está aquí es una caracterización directa, ¿ya? Aquí les voy a leer el ejemplo para que después veamos por qué es directa. El hombre los mira con sus pupilas claras de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero, nórdico, esclavo, más bien esclavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buena hechura, un sombrero flexible, debía tener unos 35 años, estaba pálido y recién afeitado. Aquí le voy a pedir a Gustavo Pizarro. Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Gustavo, ¿estás ahí? Sí, Miss. Muy bien, Gustavo. Ya pensé que ya estaba un poquito dormido. Gustavo, para que despertemos. ¿Cómo el narrador describe al personaje? ¿Cuáles son las características de este personaje? Su forma de vestir, Ya, su forma de vestir, ¿cierto? ¿Qué más? lo pálido que era Sí, y lo afeitado. lo afeitado. Y otro elemento Y su edad. importante, la edad y que es extranjero, ¿cierto? Aquí Sí, el narrador, en una caracterización directa, Gustavo, nos da los elementos de manera explícita, ¿ya? Nosotros no tenemos que inferir sobre cómo podría ser este personaje, sino que él dice literalmente que corresponde a un extranjero, específicamente esclavo, ¿cierto? Con ropas desgastadas, que es relativamente joven, y se encontraba en un estado, podríamos decir, limpio, porque estaba recién afeitado, ¿cierto? Y pálido. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Mientras que vale. existen otras formas de caracterizarlo o otros elementos que nos va a dar el narrador que tienen que ver con una caracterización más bien indirecta. Esta es más difícil y es la que más se presenta dentro de los relatos, donde nosotros vamos a tener que inferir o sacar nuestras propias conclusiones sobre cómo podrían ser estos personajes a partir de la relación que tienen con otros personajes y cómo contestan, cómo le contesta a los otros personajes. Por ejemplo, fíjense bien en este texto y quiero que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué podemos inferir a partir de las acciones, pensamientos y palabras de un personaje? ¿Qué dicen los demás personajes sobre él? ¿Cómo se relaciona con los otros personajes? Pensemos en esas preguntas a medida que les leo el ejemplo. Lucas, Torrens y Jambier lo revelan de vez en cuando, pero él le cedía su lugar con menor frecuencia posible. Entraba a lo cual del orfebre con un huracán, veía al jefe. Sería mejor que descansara Maigret. Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dormido por los sentimientos contradictorios, contestaba. Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? Evidentemente. Pues en marcha, suspira una especie de rencor en la voz. Pensemos en este personaje destacado por un Maigret, o Maigret podríamos decir. ¿Cómo creen ustedes que se presenta este personaje? Le voy a preguntar directamente. A la Antonella Salinas. Antonella, ¿está ahí, Antonella? Sí. Ya, Antonella. A partir del ejemplo que le acabo de leer, ¿cómo podría caracterizar usted al personaje Maigret? Mm, mm, ¿Le doy una pista, Anton? por favor. Pensemos en esta frase. Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? ¿Qué sería Maigret?
¿Un policía? Ya podría ser un policía o un investigador, ¿cierto? Y Ujú. usted diría, Antonella, que es un investigador que vive en la desgracia, es decir, que se deja estar, o es un investigador incisivo que siempre está buscando o yendo más allá en su trabajo, a partir de Que lo que siempre leemos. está buscando yendo más allá en su trabajo. ¿Cierto? Porque tenemos a otros personajes que le dicen, usted debería descansar, pero él le responde que su deber es encontrar al asesino, por lo tanto no va a descansar hasta que lo encuentre. De esta manera, nosotros podemos caracterizar a los personajes sin esa caracterización directa, es decir, sin que el narrador nos diga literalmente cómo es ese personaje a partir de sus acciones, ¿ya? O de la relación que va a establecer con otros personajes, de la interacción que va a tener con ellos. Por eso es importante ver estas dos formas de caracterización, chiquillos, porque no siempre vamos a encontrar un párrafo donde se nos diga estas son las características físicas de los personajes o estas son las características psicológicas, perdón, sino que las tenemos que inferir a medida que vamos leyendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? Hágame reacción con las manitos para ver si se entiende. Dedito para arriba. Muy bien, excelente. Vamos avanzando entonces. Además de las características que mencionamos antes, podemos encontrar también unos elementos que ha clasificado el análisis de la literatura como los personajes tipo, ¿ya? Estos personajes tipos corresponden a características comunes que vamos a ir encontrando en distintos personajes que van marcando un estereotipo en distintos momentos de la literatura. Esto se ve tanto en la literatura más antigua como en la más contemporánea, ¿ya? Por eso estos se vuelven personajes tipo porque son acciones o características que se van repitiendo en distintos personajes. Por ejemplo, un tipo de personaje corresponde al anciano o la anciana, que son los hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría, liderazgo, al interior de una comunidad. Por lo general, como han vivido más tiempo, conocen más la historia de un lugar, por lo tanto son las personas más idóneas para dar consejos y guiar a una comunidad. Como por ejemplo aquí tenemos el de Yoda, ¿cierto? O la gente que ha visto los trolls últimamente, el papá trolls, ¿ya? Estaría como dentro de estos personajes tipo. Estoy citando personajes más contemporáneos para que se den cuenta que esto no solamente se ve en la antigüedad, sino también hasta ahora, ¿ya? Y por lo general nosotros cuando tratamos de escribir relatos, a veces tomamos estos tipos de personajes para ponerlos en práctica nuevamente o llevarlo a la realidad literaria. También nos vamos a encontrar con el detective, que es como el personaje que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Con Antonella, donde vamos a tener un sujeto que va a buscar descifrar un enigma policial y restablecer el orden gracias al encuentro de este asesino o violador de leyes. Y una de las figuras más arquetípicas, ¿cierto? El personaje de Sherlock Holmes, que ahora está estrenando, no sé si estrenó ahora una serie, pero hace tiempo que está en Netflix, una serie que toma a Sherlock Holmes en el siglo XXI, ¿cierto? Y ahí se van a dar cuenta que respeta este canon del detective, ¿cierto? Que siempre está trabajando incesantemente hasta encontrar a la persona que comete el crimen. Después tenemos al avaro, que es un viejo, por lo general, que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. Me parece que el ejemplo contemporáneo más idóneo para esto corresponde al señor Ben, ¿cierto? De los Simpsons, que la única vez que vio dinero, compartió dinero con alguien fue cuando necesitaba un riñón, entonces era como una práctica bastante egoísta. El avaro se va a caracterizar por esto, ¿cierto? Por no querer compartir nunca su dinero y por juntarlo casi como si fuera una colección. Chicos, les recuerdo, a alguien se le quedó el micrófono abierto nuevamente, así que tengan cuidado ahí con el micrófono porque interrumpe la proyección. Ya, queridos, después tenemos al caballero, ¿ya? Que es un hombre honorable, que vive de acuerdo al ideal de conducta y cuya misión es proteger el orden social. Esto en la antigüedad o los textos más medievales lo encontrábamos justamente en el caballero medieval, donde se comprometía a defender al rey y a la comunidad, pero también lo podemos encontrar en relatos más contemporáneos, en sujetos, ya aquí no me voy a limitar a la característica de hombre, porque también hay mujeres que defienden justamente a la sociedad y que van a tener esta conducta de proteger este orden social que está muy relacionado con los héroes.
Muy bien. Y los últimos 4, tenemos al seductor, o Don Juan, que se trata de un hombre que conquista a mujeres mediante promesas falsas, ¿ya? Y que logra enamorarlas y después abandonarlas. La triste historia que se repite de manera constante en algunos textos. También tenemos la dama, que se trata de una mujer bella, virtuosa, bondadosa, que es cortejada por el caballero o por el seductor. A veces, lamentablemente, no terminan siendo como personajes tan relevantes dentro de la historia porque estos relatos están muy centrados en la estafa del seductor, ¿ya? Simplemente por eso. Tenemos a la dama entonces. Después el pícaro, que corresponde a un hombre pobre, mendigo y muchas veces ladrón, que enfrenta aventuras y problemas y sobrevive gracias a su astucia, ¿ya? Es como un hombre audaz, pero que siempre va a trabajar con el lado cómico, ¿ya? Debido al tema de la pobreza, ¿ya? Porque produce bastante, inquietud este personaje que si bien no ha tenido la misma formación de un caballero, cómo se logra zafar de las distintas situaciones que van aconteciendo dentro del relato gracias a sus habilidades que va aprendiendo en la vida callejera. Y también otro personaje tipo es la madrastra, que corresponde a esta mujer malvada que siente celos de su hijastra o de la madre a quien sustituye, ¿ya? Estos celos llevan a tramar planes para perjudicar a su hijastra. Queridos, estos personajes tipo se encuentran presentes en varios momentos de la historia o en varios relatos, podríamos decir, pero no son los que siempre van a marcar los relatos. Existen otros personajes, ya lo sabemos más en la literatura contemporánea, que buscan romper con esta estructura tipológica o estereotípica de los personajes y presentar personajes mucho más complejos, ¿cierto? Más dinámicos, donde no vamos a encontrar solamente la madrastra que odia a la hijastra, sino que va a tener razones quizás para odiarla, y ahí uno tiende a empatizar más con estos personajes, ¿ya? Por lo tanto, estos personajes tipo, si bien es bueno considerarlo, también es necesario decir que no van a determinar siempre la literatura, sino que también vamos a encontrar otros personajes que van a ser mucho más dinámicos y complejos. Pero, como estamos en esto, vamos a practicar un poco con el texto que ustedes tenían que analizar la semana pasada, que corresponde al texto Nieve Negra. Me imagino que todos hicieron su actividad, así que no van a tener problema con responder esto. ¿Qué tipo de personajes encontramos en la Nieve Negra? En personajes tipo, pensemos. Personajes tipo. Y aquí le voy a preguntar a Génesis. Génesis, ¿estás ahí, Génesis? Génesis. Génesis, ¿está ahí? Recuerden que vamos marcando su participación. Último llamado a la Génesis. Sí, Muy bien, Génesis. ¿Génesis leyó La Nieve Negra? sí, ¿Sí? ¿Se acuerda de los personajes que aparecían ahí? Que eran 3 personajes, o 4 en realidad. em, era la madrastra. Bien. Que ese era nuestro primer personaje tipo. De hecho, ella odiaba a su hijastra. eh, Ujú. sí, después era el papá. Ya. Tenemos al padre, ¿cierto? Ujú, y no me acuerdo quién más. Había otro Y nombre, sí. teníamos a la negra por ahí, ¿se acuerdan? Que la negra entraría dentro del personaje típico de la anciana, era la que siempre estaba dando consejos, la que tenía más experiencia con respecto a los hechos que ahí sucedían. Bueno, en la Nieve Negra nosotros nos encontramos con personajes tipo, ¿ya? Muy bien, Génesis se acordaba perfecto de los personajes. Aquí sí encontramos cómo esa tipología de los personajes van determinando el conflicto de la historia, ya que el conflicto está marcado por la necesidad de esta madrastra de asesinar a su hija adoptiva, ya por los celos que tenía, lo cual era muy similar a lo que pasaba con Blancanieves, pero en un contexto mucho más contemporáneo. Para la próxima semana, queridos,
y para seguir profundizando en el análisis de los personajes, van a tener que leer un texto que se llama Hombre en la calle, que es parte de los relatos policiales. Este texto lo van a encontrar en la página 36 hasta la 46 del texto de lenguaje, y lo que tienen que pensar cuando estén analizando el texto es en las características de los personajes, ¿ya? Según lo que hemos hablado hoy día, a pensar en cuáles son sus características psicológicas, físicas, en cuál es el motivo o propósito que van a tener y cómo se marcan sus relaciones, ¿ya? De esa manera vamos a ver si nos encontramos con estos personajes tipo o estereotípicos la próxima clase en ese relato. Muy bien, queridos. Y para cerrar, aquí le voy a pedir ayuda a alguno de ustedes. Y vamos a ver, el Tomás Pino. Tomás Pino, que está con cara de perrito aquí Hola. en Zoom. ¿Cómo está, Tomás? Buenas tardes. Muy bien. Tomás, se ríen por la cara de perrito. ¿Qué elemento de análisis literario profundizamos hoy? ¿En qué elemento nos centramos, Tomás? Nos presentamos en los tipos de personajes que hay en un texto. Muy bien. Y una segunda pregunta, Tomás. ¿Cómo podríamos caracterizar un personaje? ¿En qué nos teníamos que fijar? En su personalidad. Ya, en su O cómo era el personalidad, personaje. rasgos psicológicos, ¿cierto? ¿En qué más? Sí, sí. En lo físico y lo Físico, muy psicológico. bien. Físico y los motivos. Acuérdense que la finalidad que va a tener el personaje también es muy importante. Y finalmente, aquí le voy a preguntar al Fernando. Muchas gracias, Tomás. Fernando Guzmán, ¿está ahí? Fernando Guzmán. Hola. ¿Cómo está, Fernando? Bien, ¿y usted? Muy bien, Fernando. Usted nos va a ayudar a cerrar esta clase entonces. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para la clase siguiente? ¿Cuál era la tarea? Chan, 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 chan. ¿Qué tenemos que hacer? Lo acabamos de decir. Volvamos atrás. Próxima clase, chiquillas, no se le olvide, como lo que le pasó a su compañero recién. Próxima clase deben leer el relato Hombre en la calle, deben llegar con el relato leído para que podamos participar, ¿ya? De la página 36 a la 46. Y tienen que caracterizar a sus personajes. Pueden tomar apunte o pueden subrayar en el libro, ya no es necesario que redacten un texto en su cuaderno, simplemente quiero que se fijen en cuáles son los personajes que componen este relato y cuáles son sus características, ¿ya? Para que podamos analizar el conflicto y su desarrollo. Muy bien, queridos. ¿Quedó claro lo que tenemos que hacer entonces para la próxima semana? Manito para arriba, los que tienen claro. Dedito para arriba. Muy bien. Todos están poniendo dedito para arriba. Parece que no quieren que les pregunte. Ya, muy bien. Excelente, queridos. Entonces, recuerden que los canales de contacto son vía chat. Yo por lo general lo reviso todos los días. Hay algunas personas que me han escrito a mi correo privado, que han sido muy poquitas, pero por favor no escriban ese correo porque yo no siempre lo reviso. Así que vía chat sus dudas más urgentes, ya que son las que yo puedo ir contestando de manera frecuente. Y sin más que decir, chicos, me despido, que estén muy bien junto a su familia, les mando un enorme abrazo y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Así que chao, chao, que estén bien.